chaparritos, bienvenidos a su primera autoclase de esta semana. Y sí, va a ser sobre el abecedario. Yo sé que ustedes ya se saben el abecedario completo, desde la A hasta la Z, que ahí más o menos se alcanza a ver. Pero el abecedario y las letras tienen sonidos específicos. Algunas pueden cambiar incluso su sonido para diferentes palabras. Y el que nosotros conozcamos estos sonidos, combinándolos con las vocales, entonces sí nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de las palabras y a leer mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a repasar primero como nosotros lo conocemos, el alfabeto normalmente. Aquí les puse la mayúscula y al lado su versión minúscula, ¿ok? Por eso es que hay 2 letras en cada espacio. Y seguimos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, ustedes ya las habían cantado con el video que les hice sobre el abecedario. Ahora nos vamos a acercar y vamos a revisar los sonidos de las letras. Pero antes se los explico desde acá para que me puedan ver y puedan practicar en casa cómo suenan, ¿ok? Es importante porque vamos a tener examen por ahí para que lo vayamos aprendiendo y no se nos olvide. Cuando podamos ver una palabra, entonces recordemos. Vamos al ejemplo. Tenemos A. A sí va a sonar así. A. Con la boquita, acuérdense, bien abierta. A. Y es una vocal también. Tenemos vocales y tenemos consonantes. Por ejemplo, B es una consonante. Y B suena B. ¿Ok? Si lo juntáramos con la A sería ba. B. V. V. Vi. Bo. Bu. ¿Ya vimos? Luego tenemos la C, que puede sonar así. C. Sí, si lo juntamos con esas vocales, pero si lo juntamos con la A, la O y la U, sería K, este sonido, como cuando le hacen los gatos. K, K. Aquí hacemos el sonido. K, K. Ka, ko, ku. Casa, con C. Luego, cocina. Aquí ocupamos doblemente la C. Ahorita vamos a ver las palabras. Y cucaracha, por ejemplo. Luego, v. Suena chistoso, pero así es como suena. E, si suena E. F. Aquí juntamos los dientitos con el labio y sacamos el aire. Foca. Fiesta. ¿Ya vieron? Luego G, G o J, dependiendo con qué vocal la juntemos. H es muda. Quiere decir que si yo acompaño la H con la A, va a sonar A, H con E, H con I, H con O como hola. Se escribe con H, pero es muda, no tiene un sonido. A menos que la combinemos con otra letra, pero ahorita la vamos a ver. Luego tenemos la I, que suena I. J, que suena aquí con el sonido en la garganta. Jamaica. Jícama. ¿Ya vimos? Muy bien. Luego K de kilo, que suena K. Kilo. Ki. K. L, que suena L. Liso. Loro. Pegamos la lengua al paladar. Luego tenemos M de mamá, que suena mono. Mamá. N, que suena se parece a la M, pero aquí ya no tenemos los labios cerrados. Miren, M es N es niño. Nuca. No. ¿Ya vieron? Luego tenemos la ñ, que suena ñ.
que suena ña, ña. O, P, pico, ¿vale? Es como un golpecito en los labios. Pa, P. Q, que aquí la tenemos que acompañar con la vocal U para que tengamos algún sonido, como queso. También va a sonar un poquito parecido a la C. R, pegamos igual la lengua al paladar y sacamos el aire. Rojo. Marmota. Ese sería un ejemplo. S, como cuando se pone a asar un bistec de pollo o una milanesa. Así suena la S. Luego T, taco, tortilla. U, suena U. V, tenemos dos Bs. Esta que sería la B y la V. V es con los dientes. La B va a ser tocando nuestros labios. B. Y V va a ser vivo. Vivo. Suenan parecido. Después tenemos dos letras que no son muy comunes en nuestro abecedario. Por lo general se utilizan en inglés. Vamos a la primera. La W puede llegar a sonar como la G. Por ejemplo, cuando decimos kiwi, wi, nos va a dar este sonido como wi, wa, we, wi, wo, wu. Se utiliza más en inglés, por ejemplo, un nombre de persona. Walter, kiwi, Walmart. Se escucha como si fuera la G con la U. Más o menos es el sonido. Y la X va a tener diferentes sonidos. Por ejemplo, si decimos Xochitl, que es un nombre de persona, Xochitl, va a sonar como si fuera la S, por ejemplo, Xochitl. O puede sonar otro nombre de persona, Jimena con X, también puede sonar como si fuera la J. Es dependiendo de la palabra. O si la X la encontramos antes de una vocal, puede ser que suene x, x, así. Como cuando le hablamos a un perrito, x, x. Por ejemplo, extremo, extremo, ¿vale? Luego tenemos la Y, que puede sonar así, Y, como ya, ye, yi, yo, yu, o servir como una letra sola cuando no tenemos vocales o consonantes como I. Y la última es la Z, que va a acompañar a la letra S en el sonido. Z va a ser como S, también como zoológico. Zacate, ¿vale? Se parecen. Aquí ya va a ser cuestión de ortografía que vayamos puliendo esos detalles. Y por último, tenemos la doble L. La doble L nos va a servir para hacer el sonido parecido a la Y, como ya ves, llueve. Utilizamos la doble L, ¿vale? Llanto. Y cuando juntamos, ahora sí, la letra C y la H forman la che, che, así suena. Si lo juntamos con la A, diría cha, che, chi, cho, chu, chamaco. Es cuando juntamos la C con la H. Ahora lo vamos a traer hasta acá para que hagamos el recorrido del abecedario con los sonidos de las letras. Muy bien. Ahora vamos a repasar los sonidos de las letras. A, B, S. Puede ser K, K, V, E, F, G, o G. Esta no suena porque es muda. I, K, o K. L, M, N, N, O, P, P, Q, K, K, R, S, T, T, U, V, W, que puede ser como wa, we, wi, wo, wo. X, que puede ser K, K,
o X. Y, que puede ser como Y o Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. Z, que se va a parecer a la S. Doble L, que suena Y, Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. Y cuando combinamos la C con la H, tenemos Ch, Cha, Che, Chi, Cho, Chu. Muy bien. Y listo, mis amores. Cuando ya podamos identificar los sonidos de las letras, vamos a poder identificar las palabras muchísimo más rápido. Vamos a poner un ejemplo. Ok, aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué dice esta palabra? Vamos a buscar esta letra en nuestro abecedario. ¿Ya la vieron? Está por esta parte. Aquí. Esta es la letra R y suena R. R. ¿Con qué vocal está acompañada? Con la O. Ro. 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 Ahora tenemos la letra C. Pero acuérdense que la letra C, cuando está acompañada con la A, suena K. Ro. K. Ro. K. ¿Ya vieron cómo cuando identificamos los sonidos de las letras ya podemos leer más fácil? Nos va a quedar de tarea que nos aprendamos esos sonidos para ir mejorando esa lectura y que sea un poquito más fácil para ustedes. Espero les haya gustado, mis amores. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Adiós.